A mí me gustaría regalarles 2 minutos de mi sermón a todos ustedes, bueno, a los que tengan la posibilidad de hacerlo. ¿A quiénes de ustedes les gustaría contar un milagro que Dios hizo en su vida? A ver, levanten la mano los que quieren contar. El hermano quiere contar. ¿Quién más? Los demás no quieren contar lo que Dios ha hecho con ustedes. Miren, Nabucodonosor ni era judío, ni era del pueblo de Dios. Y Nabucodonosor vio en los profetas de Dios, en Daniel y en todos sus amigos, vio el poder de Dios. Y él hizo un edicto real, le puso su sello. Y él dijo: los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, es necesario que yo los publique. Entonces, si tú has experimentado el poder de Dios y sus milagros, lo que te toca es contarlo. ¿Cuántos han recibido un milagro de Dios? Bien. ¿Y cuántos quieren contarlo? Porque celos en intensidad. O sea, recibimos de Dios y no lo compartimos. A ver, en cada fila pregunta: ¿quién ha recibido un milagro de Dios en cada fila? Ahora, hermano, le voy a regalar 2 minutos para que alguien de la fila se ponga de pie y le cuente a los demás de la fila un milagro de Dios. Uno nada más de cada fila. Póngase de pie el que lo va a contar. Ahí cuéntele a los de su fila, porque los 2 minutos ya están corriendo. ¿Que aquí que no hay nadie? Tienen 1 minuto más, sigan contando. Ya, hermanos, por favor, porque normalmente los predicadores no regalamos tiempo. Pedimos más tiempo, no lo regalamos. Yo ya fui generoso con ustedes. ¿Cuántos alaban a Dios por los milagros que han ocurrido entre nosotros? Entonces creemos en milagros. Entonces, si alguien vino aquí necesitado de un milagro y lo ha pedido a Dios, algunos ya le pidieron a Dios y ha pasado mucho tiempo y no llega el milagro. Entonces, conocer a Dios va a estimular su fe el día de hoy, ¿sí? Otros han pedido un milagro y piensan que el milagro nunca va a ocurrir. Pero Dios sigue siendo el mismo, hermanos. Déjenme decirles que Dios puede hacer todas las cosas. Que Dios está dispuesto a hacer su santa voluntad. Cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, estamos diciendo que Él todo lo puede hacer. A ese concepto debemos añadirle que Dios hace todo lo que Él quiere hacer. Y sería bueno saber que está buscando un milagro de Dios. Y no estoy hablando solamente de un milagro de sanidades. No estoy hablando solamente de un milagro sobrenatural inmediato. Estoy hablando de cualquier tipo de milagros, cualquier tipo de manifestación sobrenatural de Dios. Le llamamos el omnipotente porque omni significa todo. Quiere decir que Él tiene toda la potencia. Y nuestra mente se olvida a veces de eso, porque a veces nos preguntamos: ¿cómo le voy a hacer? A ver, digan todos: ¿cómo le voy a hacer? Pero dígalo con angustia, como lo dice cuando anda así en su vida cotidiana. Diga. Fíjese, esa frase es una frase tan popular porque se repite. Hay mañanas que alguien dice: ¿cómo le voy a hacer? ¿Sí? O que llega el momento de que dice: ¿cómo le voy a hacer? O que alguien se enferma o ocurre un accidente y dice: ¿cómo le voy a hacer? ¿Sí?
Y a esa pregunta hay una respuesta en el carácter de Dios. Abraham era un hombre de edad avanzada, 90 voy a hacer. Pero dice Génesis 17:11, cuando se apareció Jehová, le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí. Entonces, a todos los que se preguntan ¿cómo le voy a hacer?, Dios nos dice: yo soy el Todopoderoso. ¿Cuántos alaban al Señor? Él hace, hermanos, todo lo que Él quiere hacer. Además, sepan una cosa: todo lo que Dios quiere hacer, lo puede hacer fácilmente. Digan fácil. Porque el hombre dice: ay, es que esto me es imposible. El Señor habló de la salvación de los muy ricos que aman mucho a la riqueza y puso ilustraciones difíciles, ¿verdad? Pero cuando los discípulos estaban pensando: eso va a ser bien difícil, que los ricos se... Y les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. O sea, todas las cosas que puedan ser imposibles para los hombres pueden ser posibles para Dios. Y esta es una de las conclusiones de un hombre de fe llamado Job. Qué importante es decirlo, porque a lo mejor nosotros antes veíamos milagros, decíamos: nah, se está haciendo. Nah, el paralítico a lo mejor ni estaba paralítico. O vemos una manifestación sobrenatural de Dios y decimos: no, a lo mejor no fue Dios. ¿Sí? Qué irónico, ¿no? Un día el Señor viene y le da libertad a los endemoniados. Y la gente criticona, de esos que no creen en el poder de Dios, decían: por el poder de Belzebú echó fuera los demonios. Y el Señor les puso en claro, les dijo: miren, el demonio, Satanás, nunca va a expulsar demonios. A menos lo que puede hacer es un intercambio de demonios, ¿verdad? O sea, le quita unos demonios y le pone otros, o los demonios pueden mandar refuerzos, ¿verdad? Pueden pedir refuerzos y seguir llenando la vida de una persona, pero liberar no puede hacer Satanás. Y entonces la libertad es del Señor. Por eso la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, si yo necesito un milagro de Dios o una manifestación sobrenatural de Dios, necesito conocer el carácter de Dios. Quiero enseñarles una manifestación sobrenatural de Dios que tiene muchas lecciones objetivas de la omnipotencia de Dios. Está basada en el Evangelio según San Marcos. A mí me gusta este pasaje, me gusta mucho. Es el capítulo 8 y es un milagro de Dios, pero es un milagro creativo y además es un milagro que no se repite. Dios no volvió a sanar a alguien de esta manera. Entonces, si usted está buscando un milagro de Dios en este día del Pentecostés, sepa una cosa: lo que decía el canto, el Señor lo hará otra vez. Ya lo hizo, ya recibimos milagros, pero si necesitas un milagro más, Dios va a hacer otro milagro, porque Él sigue siendo omnipotente. Él tiene todo el poder. ¿Quieren ir conmigo a Marcos capítulo 8 y aprendamos algunas cosas? Vino luego a Betsaida. Sepan que Betsaida significa ciudad de redes. Algunos la traducían como la aldea de los enredos. Es verdad, si conoce la Biblia se va a dar cuenta que había pescadores en Betsaida, había milagros en Betsaida, pero otra versión popular era que los de Betsaida todo lo enredaban. ¿Usted conoce gente así? Deberíamos mandarlos a vivir a un pueblo que se llama Betsaida. Escoja a alguien, hermano. Les doy autoridad para que escojan a alguien. Tú vete a vivir a Betsaida, ¿sí? Eres como un tejedor de redes. No porque tengas esa habilidad, sino porque cualquier cosa sencilla tú la haces complicada. Los seres humanos hacemos muchas cosas complicadas cuando hay cosas que Dios hace simples, ¿sí?
Llega el Señor Jesucristo al estanque de Betesda y le pregunta al paralítico: ¿quieres ser sano? ¿Y saben qué hizo él? Lo enredó. Es que yo no tengo quien me meta al estanque y luego se mueve ¡Cállate! Nada más te estoy diciendo, ¿quieres ser sano? No enredes las cosas. ¿Sí? ¿Necesitas algo de Dios? Pídeselo. Pedid y se os dará. Esto lo digo porque hay personas que conocen el poder de Dios y se mantienen al margen. Dicen: no, yo voy a esperar una noche de las noches, ¿cómo? No sé ni cómo se llaman, de gloria. Hermano, ¿dónde habrá noches de gloria? En México anda buscando el calendario de noches de gloria. Busque a Dios. ¿Cuántos quieren noches de gloria? ¿Ya no quieren, hermano? De las de Dios, no de las de Cash Luna. ¿Cuántos quieren noches de gloria con Dios? Se quedaron todos callados. ¿Y por qué no vinieron a la velada toda la noche? ¿Y por qué unos vinieron y se fueron, cobardes, nos dejaron solos? Nos quedamos bien poquitos, ¿verdad? ¿Cómo no vino Cristo el sábado a las 4 de la mañana? ¿Sí? Y a unos los iba a encontrar durmiendo, porque es que tengo cosas que hacer. Imagínense cuando Cristo resucitó y estuvo 10 días en la tierra todavía. Entonces el Señor dijo: vuestra tristeza se convertirá en gozo. Entonces fíjese lo que ocurrió. Primero tuvieron un luto porque Cristo ya no estaba, pero luego Cristo resucitó. Y cuando Cristo resucitó, yo pregunto: ¿quién quiere dormirse? Nadie. ¿Quién quiere perder? Nada más va a estar 10 días el Señor en la tierra caminando con nosotros. ¿Quién quiere? No, 40 días. ¿Quién quiere perderse uno de esos 40? Yo creo que hubo una gran diferencia entre cuando Cristo iba a la cruz y les dijo: ¿acaso no pudieron velar conmigo una hora? A cuando Cristo resucitó y ya les decía: muchachos, ya váyanse a dormir. Y le decían: no, Cristo, es que ya vivimos 3 días sin ti. Y si vivimos 3 días sin ti, ahora queremos pasar toda una eternidad contigo. Yo puse una ilustración, pastor, es una ilustración, no es una doctrina, lo aclaro para todos. Lo aclaro para todos. Bórrenlo del video si quieren, pero es una ilustración. Si el ser más querido tuyo resucitara y tuvieras unos días para platicar con él, ¿cuánto tiempo querías platicar con él? Así platicando y luego: ay, ya discúlpame, es que hoy tengo que ir a trabajar. ¿Qué le diría a ese ser querido? No, hombre, hoy voy a ir a trabajar, pero ¿sabes qué? Acompáñame. Quiero que estés conmigo. Y en la noche regresa y vamos a tomar café para que no tengas sueño. ¿Sí? Las diaconisas hicieron el viernes, hicieron café, hicieron chocolate, hicieron té. Y miren que ellas son unas mujeres de fe. Den un aplauso a las diaconisas, por favor. Pero hicieron chocolate y café para 300 personas, porque el pastor dijo que todos vinieran. ¿Sí? Y nos sobró pan, hermanos. El sábado en la mañana andábamos regalando pan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú a veces necesitas el poder de Dios, pero tienes cosas más importantes que hacer al otro día. Imagínense ese sentimiento de los discípulos de que Cristo murió, luego resucitó, luego que resucitó ascendió, y cuando ascendió ya no sabían ni qué pensar, pero en 10 días regresó en la manifestación del Espíritu Santo y el Señor cumplió su promesa: he aquí yo estoy con vosotros. ¿Cada cuánto? Entonces Cristo llega a una ciudad seguro que la va a transformar. Es una ciudad de enredos, Betsaida, y dice el siguiente, y le trajeron a un ciego y le rogaron que lo tocase. Ellos ya sabían que Cristo, cuando tocaba a los enfermos, tenía todo el poder para sanarlos. ¿Sí? Y él llegó a una ciudad que está profetizado según Mateo 11:21, que era una ciudad de muchos milagros. Si Tiro y Sidón hubieran recibido los milagros que ocurrieron en Betsaida,
no hubiera destruido Dios esas ciudades. ¿Por qué? Porque era una ciudad, aunque había enredos y dificultad, también ahí estaba Jesucristo. Y cuando Cristo está, las cosas van a cambiar. Ahora Cristo está ahí, lo traen y le dicen, por favor, tócalo. Y aquí quiero abordar, hermanos, que algunos recibirán el poder de Dios no por su fe, ni por lo que ellos creen. A veces son hasta incrédulos. Pero es tan importante que si tú conoces a un incrédulo, tú te mantengas creyendo que Dios va a manifestar su poder en él. Quiere decir, alguien necesita un milagro y no cree, y tú crees, ora por él, ora por él. Como el paralítico que hicieron descender por arriba, a lo mejor él no creía, pero sus amigos sí creyeron, y aunque vieron las imposibilidades, pusieron al paralítico a los pies de Cristo. El Señor se sorprendió de la fe de esos, ¿sí? Entonces, si alguien no cree en tu familia, tú mantente creyendo y mantente pidiendo un milagro y ruégale al Señor que lo toque, ¿sí? Querían que el Señor lo tocara y manifestara su poder. Ahora, les voy a decir que era lo más común. Lo más común era que Jesucristo tocara a un enfermo y lo sanara y el enfermo se fuera. Eso también nos ilustra algo, hermano. Algunos buscan el milagro de Dios y no buscan a Dios. ¿Qué demuestra eso? Estuvo viniendo a la oración porque estaba enfermo. Estuvo viniendo a la oración porque tenía una crisis familiar. Estuvo viniendo al altar porque necesitaba trabajo, porque necesitaba un milagro. Y ocurre el milagro, y en la siguiente reunión de oración ya no viene. ¿Qué estaba buscando? ¿Al milagro o a Dios? Al milagro. ¿Cuántos de aquí prefieren a Dios que al milagro? Debemos de preferir a Dios que al milagro. Porque si tú tienes a Dios, siempre vas a tener el milagro. El Señor dice, yo soy tu sanador. Entonces Cristo aquí decide, no lo va a tocar y lo va a despachar. Va a ser un milagro creativo que va a involucrar varias cosas. Va a demostrar su omnipotencia. Y su omnipotencia también quiere decir que Él es soberano. Quiere decir, Él todo lo puede hacer, pero Él hace todo lo que puede hacer y Él quiere hacer. Dile al que está a tu lado, Dios quiere hacer un milagro en ti. Díselo. Vuélveselo a repetir, Dios quiere hacer un milagro en ti. Ahora dale una palmadita suavecita, siempre digo suavecito, y dile, pero Él lo hará como Él quiere hacerlo. Porque algunos le piden a Dios que intervenga y le piden a Dios cómo intervenir. Señor, te voy a entregar este problema, pero resuélvemelo así, así. Usted no le diga a Dios cómo. Dios es experto en mover montañas. Dios es experto en abrir mares. Dios es experto en sacar agua de la roca. Dios es experto en hacer cosas que tú no entiendes. Dice la Biblia, Él nos va a dar más allá abundantemente de lo que nosotros entendemos. Entonces Dios iba a hacer un milagro ese día. Pregunta, ¿cómo lo iba a hacer? ¿Sabe cómo lo iba a hacer? Como Él quiere. Señor, interven, toma el control. Y cuando tú tomes el control, yo suelto el control. Si tú tomas el control, yo suelto el control y dejo que tú tomes todo el control. Entonces aquí hay gente rogándole al Señor que toque con su poder a un enfermo, ¿sí? O sea, están diciendo que tu poder opere en él. Están diciendo, Señor, que tú tengas el control. Entonces el versículo 23 dice, entonces quiere decir que el Señor tomó el control, que el Señor Jesucristo iba a manifestar ahora todo su poder. Y fíjese qué hizo. Él le estaban rogando que lo tocase, porque era común, tocar a los enfermos y que los enfermos sanaran. Pero acuérdense que algunos de los que sanan así, sanan y se van. ¿Qué hizo el Señor con el ciego? ¿Qué dice el versículo? Otra vez vuelvo a preguntar, hermanos, ¿cuántos quieren un milagro de Dios?
Ahora, ¿cuántos les gustaría que Dios los tomara de la mano? Que le dijera el Señor, ¿sabes qué? Voy a hacer un milagro, pero te voy a tomar de la mano. ¿Sí? Te voy a tomar de la mano. Hermano, cuando usted toma la mano del Señor, ¿siente que el milagro ya viene? ¿Sí? Cuando el Señor lo toma de la mano, usted ya sabe que Él está obrando. Y usted empieza a confiar. Y usted dice, qué curioso, ¿no? No me tocó la cabeza y me dijo, sé sano. Me tomó la mano. ¿Y qué dice que hizo el pasaje cuando lo tomó de la mano? Vean lo que dice la Biblia, hermanos, no se me queden viendo a mí. Lo tomó de la mano y ¿qué hizo? Dios va a hacer un milagro, pero primero te quiere sacar de tus enredos. Y a veces cuesta más o lleva más tiempo sacarte de tus enredos o cambiar tu manera de pensar o tus conceptos de Dios que hacer el milagro. Entonces tú puedes creer que Dios está haciendo el milagro no porque has visto el milagro, sino porque Dios ya te tomó de la mano. Y entonces cuando Él lo toma de la mano dice que lo sacó de la aldea. Entonces, ¿dónde se quedaron los enredos? Atrás. Entonces, hermanos, si Dios empieza a tomar el control, ya les puedes empezar a dar gracias a Dios por el milagro, porque Él es todopoderoso y además Dios quiere sanarlo. ¿Sí? Ahora, fíjense que Dios decidió que este milagro lo iba a hacer como un proceso, no como un evento. Entonces, si tú quieres conocer la omnipotencia de Dios, procura procesos y no eventos, porque los eventos son pasajeros y los procesos son permanentes. ¿Sí me entienden esto, hermano? Venga a Dios, pídale que intervenga. Hasta dígale al Señor, no lo hagas tan rápido, Señor. Cuando lo hagas tan rápido, yo soy bien mal agradecido. Hazlo como tú quieras. Hazlo como tú quieras hacerlo. Y miren, rompió el protocolo el Señor. Rompió el protocolo. En vez de orar, escupió. Si ese ciego fuera alguno de nosotros, hubiera preguntado, oye Señor, ¿qué estás haciendo? Si tú nunca le habías hecho así. ¿Se acuerda que la omnipotencia de Dios tiene que ver con la soberanía de Dios? Si Él puede hacer todo, Él va a hacer todo lo que Él quiera y lo va a hacer como Él quiera. Y cuando Dios lo esté haciendo como Él quiera, no vaya a cometer la torpeza de decirle al Señor, oye, espérate, pues si te rogaron que me tocases, yo lo que quería era que me sanaras. ¿Y por qué estás escupiendo? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y dónde vas a poner ese lodo? No le haga tantas preguntas a Dios, hermano. Calladitos se ven más bonito. Pídale un milagro al Señor y luego deje a Dios obrar. ¿Cómo? ¿Cómo? Como Él quiera. Entonces el Señor escupe, hace lodo, ¿sí? Y lo pone y puso las manos encima y le preguntó. ¿Qué le preguntó? ¿Ves algo? Qué curioso, ¿no? En la Biblia hay tantos milagros inmediatos del Señor. O sea, los milagros sobrenaturales inmediatos, ¿sí? Pero les ilustro así, hermanos. Dios sanó a 10 leprosos, pero transformó a uno. ¿A cuántos sanó? ¿Y a cuántos transformó? Porque 10 nada más iban caminando rumbo al sacerdote para presentarse sanos, y cuando iban caminando se iban limpiando. Y cuando quedaron limpios, dijeron, ya estoy sano, y se quedaron con el sacerdote. Otro vio que iba sanando, cada que daba un paso hacia el sacerdote iba quedando más limpio. Cuando llegó ante el sacerdote le dijo, decláreme sano, y lo declaró sano, y volvió caminando. ¿A dónde? A Cristo, a decirle gracias, Cristo. ¿Y los demás a dónde se fueron? O sea, los demás no fueron transformados, fueron sanados,
recibieron un milagro, pero no fueron transformados. Entonces nosotros debemos ser una iglesia que anhele milagros y que anhele la transformación. Ayúdenme a leer nuestra visión, por favor. ¿Cómo dice? Hermano, quiten eso, por favor, quiten eso. A ver, ahora sí, léanla todos. ¿Cómo dice? Mire, fíjese la convocatoria de los que obran milagros. Actualmente dicen, hermano, este va a ser el día de milagros. Y el día de milagros es una gran convocatoria. Pero otro día podemos convocar a un tequio. ¿Sí me entienden? Hermanos, hoy va a ser el día del tequio. ¿Y cuántos que recibieron un milagro van a venir al tequio? Este silencio es el que mata a los predicadores, hermano. Por eso luego nos morimos de infarto y de así. ¿Qué le pasó? No, pues es que se quedan todos callados. ¿Sí? ¿Quién va a ir a evangelizar? Los mismos que recibieron el milagro. ¿Quién va a ir a plantar una iglesia a la Mixteca? Los mismos que recibieron un milagro. ¿Sí? ¿Quién va a cooperar? Los mismos que recibieron un milagro. O sea, el poder de la convocatoria de Nueva Vida no es el predicador ni es la unción del culto que va a haber. ¿Sí? La clave es la presencia de Dios, tener un pacto con Dios y que seamos transformados. ¿Cómo? De gloria en gloria. ¿Cómo ves? Le dice el Señor al ciego. ¿Cómo ves? Fíjense cómo veía. ¿Ves algo? Y él mirando, fíjense, ya veía y podía conformarse a eso. Pero ¿cómo veía? Veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y este es como el milagro de Dios en proceso. Hermano, si usted tiene un milagro de Dios en proceso, ya dele gracias a Dios. Pero también dígale al Señor, todavía veo como árboles, Señor. ¿Sí? Unos hacen show, ¿no? Luego pasan al que estaba enfermo y diga, haga lo que no podía hacer. ¿Sí? Y lo hace. Pero ¿se han dado cuenta que a veces no lo puede hacer todavía? Qué oso, ¿verdad? Pero no hizo un oso Dios. El oso lo hace el predicador, que quiere andar presumiendo algo que se hizo como él quería. Y las cosas, ¿cómo las hace Dios? Como él quiere. Declárate sano. Dijo un predicador, ven niño, a ti Dios te está tocando. El niño estaba llore y llore. Y le dijo, ¿qué sientes? Dice, es que me duele. No, ¿qué te duele? Si Dios te está tocando, la presencia de Dios está en ti. Dice, cuéntales lo que Dios hizo en ti. Y el niño dijo, es que yo lloro porque me duele la muela. ¿Sí? O sea, no había recibido el milagro. ¿Sí? O cuando alguien viene y puede hacer algo de lo que no podía hacer, el milagro fue inmediato. Pero si no puede levantar sus manos y darle gracias a Dios. Porque Dios ya tiene el control, ya lo tomó de la mano, ya lo sacó de los enredos, ya puso lodo sobre sus ojos, ya le dijo, ves, y él dice, sí veo, pero veo como árboles. ¿Qué quiere el Señor? Que sigas perseverando, que sigas avanzando, que sigas conquistando tu milagro, que sigas conociendo el poder transformador de Dios. Tú quieres un milagro, pero también quieres ser transformado. La transformación es más poderosa que el mismo milagro. ¿Sí creen esto, hermanos? Luego, dice el pasaje 25, puso otra vez las manos sobre sus ojos. Puso otra vez. Note esto. Puso otra vez las manos sobre sus ojos. Y le hizo que mirase. Y entonces dice la palabra del Señor. Fue, ¿cómo dice? ¿Fue qué? ¿Sí lo están leyendo? A ver, los que no lo están leyendo, escuchen a los que sí lo están leyendo. ¿Fue qué? O sea, el milagro fue completo. ¿Por qué Dios lo hizo así? Porque Él quiso. ¿Sí? Porque quiso dejarnos una lección a nosotros. El día del Pentecostés sabemos que Dios es poderoso. Sabemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Sabemos que el Señor va a hacer milagros. Pero también sabemos que los milagros Dios los va a obrar en su soberanía. La omnipotencia de Dios nos enseña la soberanía de Dios. Y entonces el Señor le dijo, ahora mira. Y él fue restablecido y vio de lejos y claramente. ¿A cuántos? A todos. Entonces, hermanos, ¿cómo son las cosas
que están en nuestro control. Las cosas que están en nuestro control pueden llegar al borde de la desesperación. Puedes abandonar proyectos, puedes abandonar planes, puedes quebrantar negocios, puedes quebrantar amistades y decir, no, yo ya no aguanto yo. Algunos aquí han querido ver un milagro de salvación en un miembro de su familia y un día dijeron, yo no le vuelvo a hablar, ya no voy a orar por ti. ¿A poco? El que no cree, hermanos, y el enemigo se ríen de eso, porque eso es lo que quiere el enemigo, que dejemos de orar por los milagros, que dejemos de creer que Dios es omnipotente, que dejemos de entender que Dios es soberano. Pero lo que Dios quiere hacer es completar su obra. Aquel quien la buena obra comenzó en nosotros será fiel en completarla, y además dice hasta el día de su venida. Hermanos, Dios tiene el control. Ahora quiero comprobarles que el milagro fue un milagro de transformación. Ahora, ¿cómo ves? Veo bien. ¿Hasta dónde ves? Hasta allá lejos. ¿Puedo ver quién está hasta allá atrás? Entonces ya ves bien. Entonces, el Señor completó la transformación de ese ciego en el versículo 26, y con eso voy a terminar. Dice el pasaje, y lo envió ¿a dónde? ¿Y lo envió a dónde? Entonces, Dios ha hecho milagros en nosotros, y los primeros testigos del milagro y de la transformación deben ser los que están más cerca. Y la meta es que sean testigos los que están hasta lo último de la tierra. Pero sé un buen testigo de los milagros de Dios. ¿Con quién? Con los que están ahí. Hermanos, cuando empecé este sermón, les regalé 2 minutos. ¿Cuántos contaron un milagro? Levanten la mano los que sí contaron un milagro. Bien, bájenla. ¿Y los demás por qué no contaron un milagro? ¿Porque Dios no lo ha hecho? Bueno, ¿crees esta tarde, crees que Dios va a hacer un milagro en ti? Vamos a orar por ti. Pero además de un milagro, lo que tienes que hacer es conocer al omnipotente Dios. Tienes que decir, así como dijo Job. ¿Cómo dijo Job? A ver, vamos a cantarlo. ¿Cómo dijo Job en el capítulo 42? Conozco, digan, conozco que todo lo puedes y que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sí? Yo te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Hay alguien aquí que necesita un milagro poderoso y que quiere pedírselo a Dios? Pónganse de pie. Yo quiero invitarle, miren, quiero invitarle a pasar al altar. Pero no quiero invitarle a pasar por un milagro. Quiero invitarle a pasar por Dios. Nuestra iglesia va a orar para que usted conozca a Dios. Y si usted conoce más a Dios, Dios va a hacer un milagro. ¿Y saben cómo lo va a hacer? Como Él quiere. A veces ponemos, porque la Biblia dice, ponemos aceite en la frente de los que están enfermos. Pero sepan que a veces, con aceite o sin aceite, Dios sigue siendo todopoderoso. Necesitas estar cerca de Él, conocer su soberanía. Necesitas salir de la aldea, del confort, de la mediocridad, de los enredos de mente, de palabra. Necesitas salir de la aldea. Dios te va a sanar. Dios va a obrar un milagro en tu negocio. Donde tú necesitas, Dios va a obrar. Pero no pidas, Señor, pon tu mano así rápido y sáname. Dile al Señor, toma mi mano y sácamele de la aldea. Si quieres escupir, escupe, Señor. Si quieres embarrar de lodo mis ojos, embárralos.
Por ahí está el ciego que el Señor le dijo: ahora ve y lávate en el estanque. Y fue y se lavó y ya podía ver. Dios ya te tocó una vez, dile otra vez: vuélveme a tocar. Hermanos que están en sus lugares, ¿ustedes creen también? Levanten sus manos. Levanten sus manos, díganle: yo creo en tus milagros. Alguien aquí empieza a darle gracias a Dios por lo que ya hizo. Supere lo que venga, supere los escupitajos, supere insultos, supere burlas que le dicen: ay, ese es el Dios en el que tú crees. Supere la burla. Siéntase orgulloso de conocer a un Dios omnipotente. Bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová. Lo que necesita la nación es a Dios. Lo que necesito yo es a Dios. Necesito a Dios. Necesito ver bien el poder de Dios.